Buenos días. Ahora sí. Buenos días, familia. Disculpen la ubicación y la técnica, pero aquí estamos, gracias a Dios. Qué bueno que están ahí presentes. Me da mucho gusto ver sus nombres en esa lista de presentes. Les agradezco mucho su tiempo. Yo, en lo personal, Eduardo, les agradezco mucho, respeto mucho su tiempo y el honor que me dan de poder hablar con ustedes y compartir la palabra del Señor. De parte de Dios, pues, ¿qué podemos decir? Lo único que podemos hacer todos es poner atención en su palabra, es buscarlo, es lo único que podemos hacer. No, no es que estamos haciendo gran cosa. Delante de Dios, recuérdate, es por fe y no por obras. Qué bueno que están aquí, qué bueno que decidieron escuchar de parte de Dios qué es lo que tiene para nosotros el día de hoy. Y bueno, pues bienvenidos a todos los que están ahí presentes de nuevo. Dios los bendiga y me gustaría poner este tiempo en oración para comenzar, a, como dice el doctor, el dermatólogo, directo al grano. Así es que, Padre bendito, te doy gracias esta mañana por tu bendición, Señor. Gracias porque pudimos despertar, porque pudimos levantarnos hoy, abrir los ojos, Señor. Eso es una muestra de tu poder, una muestra de tu cariño, Señor, una muestra de que tú estás en control, Señor. Te doy gracias por la vida de cada persona aquí presente, Señor. Te pido tu bendición, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, abra nuestro entendimiento y poder comprender tus palabras, Señor. Te doy gracias por eso, te doy gracias porque tú eres rey, tú eres digno, Señor. Eh, y bueno, Señor, ¿qué podemos decir? Que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, lava nuestros ojos, lava nuestros pensamientos, danos, Señor, la capacidad de estar atentos. Eh, despierta, Señor, despierta nuestro espíritu y lávame, Señor. Lávame completamente para que pueda ser un instrumento digno, Señor, de tu palabra, Señor. Eh, te pido perdón, Señor, por mis pecados, por mis fallas, y te pido, Señor, que me ilumines, me des palabra, que pueda edificarnos, consolarnos, Señor, y guiarnos, a mí principalmente, Señor, y a todos mis hermanos, en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Bien, mis hermanos, pues hoy estamos con lo que se llama eh, un elemento más de esta armadura que hemos estado estudiando y me gustaría mucho poder leer de nuevo Efesios capítulo 2. Hoy voy a hacer una prédica temática, o sea, queremos en esta iglesia, Iglesia Nueva Vida, Nuevo Inicio Internacional, perdón, a presentar la palabra de manera expositiva. Es decir, capítulo por capítulo, versículo por versículo, entenderla, leerla completamente y casi no hacemos, o casi no hago predicaciones temáticas, pero Efesios, en esta parte, capítulo 6 cuando habla de la armadura, no encontré otra forma de darle la explicación correcta para que todos la podamos entender. Yo así la entendí. No fue simplemente leer los 6 o 7 elementos de la armadura, porque hay otro elemento eh, de corrido, sino uno por uno, entenderlo, qué se necesita, por qué está ahí, cuál es su objetivo, cuál es el uso que le podemos dar, por qué Dios la inspiró a Pablo para describir su obra en nosotros y en esta batalla que todos tenemos de esta manera. Así es que estamos en Efesios capítulo 6 y ya hemos dicho que nuestra lucha no es contra carne, contra sangre, ni contra personas, sino contra una hueste espiritual. ¿Y cómo sé eso? Bueno, dice Efesios capítulo 6 versículo 12, porque nuestra lucha eh,
No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. O sea, aquí describe Pablo una batalla feroz, una guerra que si no fuera por la palabra de Dios estaríamos perdidos, porque luchar contra huestes y contra esas cosas en nuestras fuerzas como seres humanos es darle golpes al aire. Y nunca podríamos vencer, nunca podríamos hacer nada. Pero Cristo, nuestro Señor, ya ganó la guerra, solo que estamos en una constante batalla. La victoria ya la conquistó nuestro Señor Jesús, ya es nuestra, a todos los que hemos confiado en su sacrificio, pero todos los días tenemos una batalla diaria de tentaciones, de pensamientos, ¿o no? A ver, alguien que me diga que no tiene esa batalla todos los días. Bueno, pues tenemos esa batalla, no la podemos pelear con nuestras inteligencias ni con nuestras fuerzas, porque son espirituales. Entonces, ¿qué hacemos? Dice, aquí viene la respuesta. Por lo tanto, por todo eso que acabamos de explicar, por esa lucha y que no podemos pelear con nuestras fuerzas, dice, por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estemos firmes. El día malo es todos los días que estamos en este mundo y que no estamos en la gloria con nuestro Señor. Todos los días que estamos en este mundo es un día malo, es un día lleno, vivimos en un mundo malo, en un mundo lleno, un mundo caído, en un mundo donde pues todo es el que gobierna este mundo, pues es el enemigo. Ahora, ¿cómo estamos seguros? Porque Cristo ya ganó, ya venció, porque Cristo ya nos apartó. Por eso nos llamamos santos. La palabra santo significa apartado, no significa que no pecamos o que caminamos y flotamos, etcétera. No, cuando oyes que un cristiano nos llamamos santos, no es por nuestra acción, sino por lo que hizo nuestro Señor Jesús ah, en la cruz, apartarnos para Él. Entonces, aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo y somos apartados por Él para su obra. Dice el versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que puedas apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios. 6 elementos que ya hemos estudiado algunos, ya estudiamos el cinturón de la verdad, esto de permanecer comprometidos con la verdad, el yelmo de la salvación que nos cuida nuestros pensamientos, nuestras emociones, para no ser guiados por emociones y por pensamientos. El siguiente elemento era el calzado del Evangelio, de la paz del Evangelio. Esto habla no de ir y predicar el Evangelio, pero más bien estar firmes en las verdades del Evangelio. Las verdades del Evangelio es que Cristo ya venció. Y que Cristo, Dios Padre, está listo para perdonarnos a todo aquel que se arrepiente y acepta a Cristo como Señor y Salvador. Ese es estar firmes en estas verdades, en esas evangelio que nos trae paz. El siguiente elemento fue el escudo de la fe, este escudo con el que podíamos apagar todos los dardos del enemigo, dice la palabra de Dios, estos dardos de tentaciones, estos dardos de pensamientos, estos dardos de acusaciones que el enemigo constantemente nos está lanzando, bueno, pues los apagamos con la fe de saber que Cristo y Dios está de nuestro lado. Bueno, pues llegamos a esta siguiente parte que es el yelmo de la salvación. Y el yelmo es un casco, básicamente es el casco que llevaba el soldado en la guerra. Así es que no voy a detenerme mucho en explicar para qué servía, por qué tenían que usar un casco, porque pues en estos tiempos ya es más común. En otras épocas el casco solo era para tiempos de guerra, pero parece que ahora entendemos que el casco es un elemento de seguridad y protección en muchas áreas, en la construcción, cuando alguien va en una motocicleta, por ejemplo, cuando alguien practica algún deporte de alto impacto, ¿no? A los niños les ponemos cascos simplemente cuando se suben a la bicicleta.
El casco, entendemos todos que es algo que protege, que es un elemento de protección y que protege específicamente la cabeza. O sea, no porque te pones casco no te raspas la rodilla, no porque te pones casco no te lastimas una mano. El casco está cubriendo específicamente la cabeza. Y como ya entendemos cuál es la función del casco, déjame hablarte un poco de lo que representa el casco de la salvación, porque ese es el nombre que le da a la palabra de Dios, el casco de la salvación. ¿Qué significa esto? Bueno, parece que la salvación, definida como un casco, está enfocada en cubrir nuestra mente, nuestros pensamientos. Ya vimos, por una parte, que el yelmo protege el corazón, que en el pensamiento hebreo estaba asociado con la mente. Y ya vimos cómo funciona esa protección, cuidando nuestra mente. Ahora, este yelmo cubría pensamientos erróneos, pecaminosos, etcétera. Vamos a ver cómo afecta el, ah, el yelmo de la salvación, cómo cuida nuestra mente. ¿Por qué necesitamos que la salvación esté constantemente en nuestra mente? Bueno, la salvación, déjame decirte que esa victoria, ese, permítame un segundo. Ujú. ¿Se escucha? Ok. Bien, la salvación es no esa que jugábamos, que teníamos cuando jugábamos de niños al bote pateado, le llaman en algunos lugares, al bote, le llamamos en otros países. No sé si ustedes no han jugado, creo que los niños ahora ya no juegan, los jóvenes ni se acuerdan, ni saben lo que es eso. Pero antes, en otras épocas, jóvenes que me escuchan, como no había internet y como no había celular, pues buscábamos cómo entretenernos todos. Qué juventud, ¿verdad? Qué infancia tan bonita. Bueno, en fin. Entonces lo que hacíamos era salir y entre ahí los compañeros, los amigos del barrio, de la calle, de donde estábamos, inventábamos juegos. Uno de los juegos era el bote. ¿Qué hacíamos con el bote? Bueno, jugábamos, poníamos un bote en el centro, todos rodeábamos el bote, contábamos hasta tres, algunas veces era una canción, etcétera, y de pronto todos corrían a esconderse. Uno de los que estaba ahí había sido designado para ser el que buscaba. eh, También le llamábamos las escondidas. Entonces, todos corríamos y nos escondíamos. Entonces, si vivías cerca de un bosque, pues entre los árboles, entre la maleza, si vivías en el campo, entre los trigales, etcétera. Si vivías en la ciudad, pues entre los carros, abajo de un carro, etcétera. Y la persona se dedicaba a buscar a los demás. Entonces, la intención es que cada vez que iba atrapando a uno, lo descubría y pasaba, ¿no? Al centro. Y todos los demás se movían cuidadosamente para tratar de llegar a agarrar el bote que estaba protegiendo esta persona, para tocar el bote y decir, una, dos, tres por todos mis amigos, ¿no? O salvación. Y eso significaba, se acabó el juego, no me atrapó, entonces no tengo un castigo. Y ese era el juego de la salvación, el juego del bote, ser salvados por el bote, para evitar un castigo. Bueno, en ese mismo orden de ideas, ser salvados para evitar un castigo, la salvación es esa esperanza que todos tenemos de no ir al lago de fuego, al infierno, y más bien ir a la gloria eterna con nuestro Señor. Esto es un pensamiento que ha existido en la humanidad a través de todas las generaciones, de todas las culturas. El querer llegar a un lugar donde ya no se sufra, donde ya no se llore, donde ya no duela, donde algunos dicen donde ya no se trabaje, etcétera, etcétera. En todas las culturas. El pensamiento griego tenía muchos dioses y había muchas casas donde querían ir, ¿no? Eh, entonces, en los aztecas, los mayas, los toltecas hablaban de un lugar de el inframundo donde ya no había problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esa esperanza de llegar a un lugar donde ya no tenemos que sufrir lo que sufrimos en este mundo, se convierte en una realidad en el cristianismo, se convierte en una realidad con la persona de Cristo nuestro Señor, se convierte en una verdad absoluta.
Y esta verdad es que Cristo abrió el camino y abrió la puerta y rompió el manto que cubría el lugar santísimo para darnos ahora a nosotros la seguridad de ocupar un lugar en el cielo, en la mesa del Rey, en la mesa del Señor, tener un hogar allá donde no hay más dolor ni más llanto, un lugar donde no hay pecado, donde ese lugar limpio y puro al que queremos llegar todos y que no podíamos alcanzar, y ahorita vamos a ver por qué. Cristo, con su sacrificio, logró darnos la oportunidad de tener ese acceso. Por eso Jesús dijo, nuestro Señor dijo, yo soy el camino, yo soy el camino, y nadie viene al Padre si no es por mí. Es a través del sacrificio de nuestro Señor Jesús. Entonces, eso es lo que nos está dando la oportunidad de tener un lugar en el cielo, en la gloria eterna. Eso se llama salvación. Ahora, ¿cómo llegamos a esa salvación? ¿Cómo corremos a tocar el bote y decir, sí, somos salvos? ¿Cómo? Bueno, déjame decirte que la salvación, primero, no es por obras. O sea, por mucho que corras a agarrar el bote, no vas a lograr. Es por fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Él ya lo hizo todo, Él venció a la muerte, Él cargó todos sus pecados en la cruz. Esa es una realidad. Dice la palabra de Dios que en otros tiempos, todo el mundo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, hablando de cristianos. Hablando del mundo que todavía no acepta a Cristo, dice Romanos que no aceptando a Cristo como Señor, como Dios, se fueron por sus propios caminos y su mente fue degradada y se entregaron a lujurias y a pasiones. El mundo está sin Cristo, perdido. El mundo está sin Cristo, caminando hacia una autodestrucción. El mundo cuando Cristo lo recibes, cuando alguien recibe a Cristo, entonces es apartado para vivir una vida en el futuro con Él. Es decir, somos salvos del castigo al que merecíamos toda la humanidad por estar apartados del Señor. Salvación es tener un lugar en el cielo. Ahora, la salvación no es solo levantar la mano un domingo o una campaña evangélica cuando dicen, ¿quién quiere recibir a Cristo como Señor y Salvador? Es una buena pregunta. Y entonces levantamos la mano y la salvación, en cierto sentido, ahí comienza, pero no termina ahí. La salvación, y no es que la tienes que ganar, sino que la salvación tiene un proceso en el pasado, un proceso en el presente y un proceso en el futuro. Así es que voy a tratar de explicar estas tres tiempos de la salvación. Salvación en el tiempo pasado. ¿Qué significa esto? Bueno, la salvación en el pasado es que Dios nos libra de la deuda que todo hombre tiene con Dios. ¿Qué deuda? Bueno, nuestros pecados, chiquitos, grandes, etcétera, son pecados delante de Dios. Pecado es pecado, no le pone Dios un tamaño. Dice el pensamiento hebreo pues Jesús nuestro Señor más bien dijo que si tú cumples, tratas de cumplir la ley, los 10 mandamientos, pero fallas en uno, ya quebraste toda la ley. O sea, aquel que quería ser salvo y ser digno de Dios cumpliendo la ley, está condenado a no alcanzar la salvación. Porque ¿quién puede todos los días, en todo momento de su vida, no cometer un solo pecado? Es imposible. Aunque los fariseos pensaban que podían hacerlo. Ese es el pensamiento de la ley, el pensamiento religioso. Ellos tenían los 10 mandamientos y luego aumentaron como 600 y tantos anexos a la ley, como esas letritas chiquitas, para asegurarse que estaban bien delante de Dios. Entonces, no solo eran 10 mandamientos, sino eran 600 y tantos más anexos que tenían que cumplir. Desde lavarse las manos antes de comer, desde orar 3 veces al día, desde ayunar, todas esas cosas, el fariseo debía cumplirlas para, según este pensamiento, ser digno de tener un lugar en el cielo. Pero la verdad es que ¿quién puede cumplir todos los mandamientos? O sea, ¿quién puede ser santo todos los días, en todo momento, en todo lugar, en lo secreto y en lo público? ¿Quién puede?
Realmente nada de nosotros podemos hacer eso. De hecho, la salvación tuvo que llegar por parte de nuestro Señor Jesús porque el pecado representa una deuda delante de Dios. Dios es tan santo, tan justo, tan limpio, tan puro, toda su pureza, toda su justicia fue manchada, fue agredida con el pecado de nosotros, el pecado de la humanidad, el pecado de todo ser humano. Y eso se representa una deuda. ¿Cómo puedes pagar algo o cómo puedes hacer algo que borre lo que ensuciaste en la santidad de Dios, en la justicia de Dios? ¿En qué pensamiento cabe que tú puedes eh, tapar el sol con un dedo? O sea, no se puede tapar el sol con un dedo. No se puede hacer una obra suficiente como para poner a Dios a mano. Estamos a mano, Señor. Dios mío, estamos a mano con lo que acabo de hacer. ¿Quién se le ocurre que pueda hacer algo así? Ni todas las velas, ni todas las misas, ni todos los santos. ¿A quién se le ocurre que dando limosnas, que dando esto, puede poner a Dios en deuda con él? De tal manera que Dios diga, ah, no, pues sí, ahora sí ya mereces. Por lo que hiciste mereces entrar al cielo. ¿A quién? ¿En qué cabeza cabe? Bueno, el pensamiento de los fariseos, en el pensamiento legalista, parece ridículo, pero sí, existe esa idea de que pueda hacer cosas, tantas cosas buenas, que Dios dice, bueno, mira, esto que hiciste mal está bien, ya está cubierto con todas las cosas buenas. Y pues ya pásale porque ya me ganaste, ya cumpliste la deuda que tenías conmigo, pásale. ¿A quién se le puede ocurrir? De hecho, Efesios capítulo 2 nos dice, ¿no? Dice, y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Antes estábamos así, dice la palabra de Dios, haciendo lo que este espíritu en el mundo opera, esa tendencia al mal. Dice que estábamos igual que todas las personas que están sin Cristo. No, no estoy diciendo que nosotros ya no estamos pecando, o sea, déjame avanzar. Dice que las personas que estaban desobedientes, entre los cuales, versículo 3 de Efesios capítulo 2, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí viene el cambio, aquí viene la salvación, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, y si me preguntas qué tanto nos amó, ve la cruz. Ve la cruz, mira la cruz, mira al Hijo unigénito de Dios muriendo por ti y por mí, siendo castigado, siendo tendido por ti y por mí. De esa manera nos amó, dice el versículo 5, nos amó que aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. En gracia somos salvos. Es decir, gracia es ese regalo que Dios nos da sin merecer. Dios nos da la gracia de ser salvos, Dios nos da el regalo de entrar al cielo cuando entendemos y aceptamos el sacrificio de Cristo. Cuando entendemos y aceptamos que si no fuera por eso no pudiéramos hacer nada. Dice el versículo 6 de Efesios 2. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que la salvación que Dios nos otorga en el tiempo pasado es librarnos de la deuda que todo mundo tiene con Dios, la deuda causada por el pecado. ¿Cómo nos libró? En la cruz, Cristo cargó con todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, de toda la humanidad. Cristo cargó con el pecado de toda la humanidad en la cruz, lo absorbió y lo enterró en el lugar más oscuro.
Y Cristo murió por ese pecado, por esos pecados, por esos pecados. El hecho de que Cristo resucitó nos da la seguridad de la victoria de Cristo sobre el pecado, sobre la maldad, sobre la muerte. Y esa es la salvación que tú recibes cuando aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador. El día que tú reconoces que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo murió por tus pecados, que Cristo es la única verdad, el único camino, que el sacrificio de Cristo es suficiente, que sería ridículo querer hacer algo más aparte de la cruz, que sería ridículo querer lastimarte, poner más, hacer más cosas para ponerle más valor a ese sacrificio, también esto es absurdo. Si bien nada podemos hacer para ganarnos, tampoco podemos hacer nada para aumentar. Entonces, cuando tú aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, aceptas que eres pecador, aceptas que lo necesitas y levantas tu mano o abres tu corazón o cierras tus ojos o abres tu mente y dices, Señor, ya entendí que solo tú me puedes dar esta vida. En ese momento, tu deuda personal con Dios es pagada. Esa es la salvación pisada. Ya no hay deuda de pecado con Dios. Eso es la victoria en el pasado. Ahora, la salvación en su efecto presente. Bueno, la salvación en su efecto presente dice que el enemigo trae dudas, temores y mentiras, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, en el presente no se trata de si pierdes la salvación o no. Se trata de vivir la salvación continuamente en este mundo presente. Y fíjate lo que dice Filipenses 4:8. 4:8. 4:8. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay alguna virtud, si una virtud hay ahí, alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Lo que aprendiste, recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y Dios de paz estará con ustedes. En esto pensar. No sé si te diste cuenta del grado de absorción, el grado en el que va cubriendo todos los alrededores de tu vida y tu pensamiento en cuanto a, y si hago esto, y si pienso, y si, dice el versículo 3 entre los cuales, no, el versículo 4 perdón. Pero Dios es bueno, estoy leyendo otra cosa, discúlpenme. Filipenses capítulo 4 versículo 8 dice, por lo demás, todo lo que es verdadero, todo lo honesto. ¿Qué es verdad? ¿Dónde puedes encontrar verdad acerca de conceptos? ¿Quién dijo yo soy la verdad? Jesucristo. Las enseñanzas de Jesucristo, nuestro Señor, son verdad. Todo lo honesto. ¿Dónde encuentras honestidad? ¿Dónde encuentras honestidad? En la palabra de Dios. Pero no solo eso, sino que eh, en todo lo que sea honesto, en esto pensar, en todo lo que no tiene que ver con malicia, con malos tratos, con avaricia, con robo, con nada de esas cosas. Eh, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay algo puro, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Es lo que nos dice el Señor en la palabra. La salvación en el presente es cuidar tu salvación. Cuidarla no porque la puedes perder, porque esa es otra verdad absoluta. La salvación no se pierde cuando la has aceptado y recibido de corazón. Ese es un paréntesis. La salvación no es solo levantar la mano y ya, estás libre y ahora sí puedes vivir la vida loca. No. La salvación se obtiene en el corazón y con el pensamiento y con tus acciones. Es entender lo que significa que ibas en un camino, que íbamos en un camino de muerte y ahora, no queriendo ir en ese camino y entendiendo que Cristo me lleva al otro lugar,
aceptarlo. No la pierdes cuando la has recibido honestamente. Ahora, el pago en el pasado está cubierto. ¿Cómo funciona en el presente? Bueno, en el presente, la salvación te da poder sobre el pecado. La palabra de Dios te da poder sobre el pecado. ¿Qué quiere decir? Bueno, Romanos 7, dice Pablo, queriendo hacer lo bueno que quiero, no hago lo bueno, sino lo malo que no quiero. Aquí está describiendo que hay una realidad en ti y en mí. Mientras estemos dentro de este cuerpo, mientras tu alma esté dentro de este cuerpo, va a haber tendencia, va a haber opción, oportunidad de pecar. Por eso en el presente, tu salvación la debes cuidar con tus acciones diarias. El casco de la salvación cubre tu mente porque es ahí donde llega toda la basura. Y es donde está todo, es el centro de operaciones, es el centro de comando de tus emociones y de tus acciones. Nadie hace algo que no ha pensado. O sea, es absurdo decir, ay, no lo pensé. No. Ese es, dicen en México, otro perro con ese hueso. Toda acción corresponde a una acción que se generó en el pensamiento. Toda reacción, toda acción corresponde a una acción, toda reacción corresponde a una acción que se generó en tu pensamiento. Romanos, por eso necesitamos eh, no pensar como el mundo piensa. Cuando tú vienes al cristianismo y reconoces a Cristo y a Dios como tu Señor, entonces empiezas a pensar de manera diferente, pero no puedes pensar de manera diferente siguiendo las ideas de este mundo, oyendo lo que el mundo oye, viendo lo que el mundo ve, platicando lo que el mundo platica. No se puede, no se puede, simplemente es llenarte de basura, es llenar tu mente de basura, decía un pastor que estaba escuchando, que hacemos en cuanto a la basura que el mundo deposita, ¿no? En nuestra mente. Dice que cualquier persona hace un escándalo si ve una mosca en su sopa, ¿no? Y ve una mosca y ya no se quiere comer la sopa, porque dicen, ah, una mosca cayó en mi sopa. Eh, pero, o decía otro ejemplo, ¿no? Eh, el hecho de que alguien viene a la puerta de tu casa y tira basura. Te enojas, te molesta que hagan eso, ¿no? O alguien venga dentro de tu casa y tire basura. Es algo que no puedes soportar, ¿verdad? Bueno, pues ¿qué hacemos todo el tiempo? ¿Qué pasa todo el tiempo? El mundo está tirando basura en tu cerebro. El mundo está echando basura en tu cerebro. El mundo está tirando pensamientos, está tirando ideas, está tirando conceptos. Y nuestra mente, si no te das cuenta, se empieza a ensuciar, ¿no? De repente te ríes de lo que los demás se ríen. De repente haces lo que los demás hacen. De repente disfrutas lo que... Y ahí empieza. Y ahí empieza. Y tu pensamiento empieza a llenarse de esas cosas y no de las cosas que te van a hacer que tú valores tu salvación. Hace rato decíamos, ¿no? En todo lo bueno, en todo lo digno, en eso pensar, ¿no? Pero pasamos poco tiempo pensando en lo bueno. Es que es más fácil para alguien, ¿no? Un chisme y dice, te traigo un chisme y ponemos atención. Son todas mujeres. Esto es machismo, dice. Bueno, todos ponemos atención en el chisme, ¿no? O hay imágenes, o hay películas, todo eso está ahí. No puedes. Ah, pero eso sí, decía yo hace rato, pones una mosca en tu sopa y no quieres comer, pero te traen toda esa basura y no nos enojamos, no ponemos alerta, seguimos viviendo eso, seguimos absorbiendo todo eso. No se puede. Romanos 12:2 dice precisamente eso. No se conformen a este mundo, no se acostumbren, no se amolden a este mundo, sino sean transformados por la renovación de vuestro entendimiento para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mientras no renovemos nuestro pensamiento con la palabra de Dios, no vamos a poder ver y comprobar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Simplemente no se puede. Por eso la palabra de Dios dice que la salvación en el presente es una acción de todos los días, renovando nuestra mente, pensando en las cosas buenas, eh, no escuchando esas mentiras de que
si te portas bien, si haces esto, si haces aquello. La salvación no es por obras. Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y no de vosotros, pues es donde Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es absurdo pensar que podemos de nuevo hacer algo para poner a Dios en deuda. Esto de la salvación es por fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nada más. No por obras, sino por fe en el sacrificio, por la confianza en lo que Él hizo. Eso es lo que nos da la salvación. Eh, Así es que si estamos en una pelea y estamos todos los días metidos en esa pelea, bueno, pues pongámonos toda la armadura, especialmente en este sentido el casco. Cubramos nuestra mente. Mira, tú puedes tener una espada, tú puedes tener un escudo, tú puedes tener una coraza y salir a la batalla, ¿verdad? Pero sin casco eres muy frágil. Es más, sin casco hasta una pedrada te tira. No se necesita una espada. ¿Qué le pasó a Goliat? David lo tiró con una piedra. Sin casco, hasta una piedra, hasta una mente, cualquier cosa. Y dices, traigo mi escudo de la fe, sí, pero no cubriste tu pensamiento. Traigo mi espada de la palabra, sí, pero no cubriste tus pensamientos, no sabes cómo usar la espada, no sabes por qué es fe, no sabes qué es paz, no sabes qué es sentimientos, no sabes distinguir entre emociones y sentimientos, no estás comprometido con la verdad en el sentido de que de repente, bueno, pues esto no es tan malo, esto no es tan bueno. Mientras tu mente no esté protegida por la salvación presente, vas a ser herido. Y muchas veces pudiéramos morir. Hay personas que se han apartado del Evangelio, hay personas que se han apartado del Evangelio. Eh, Hay dos tipos de personas, unos que salen porque no recibieron lo que esperaban o lo que querían, porque buscaban en la religión, en el cristianismo, un milagro, una bendición, un cambio de vida, pero lo esperaban sí como regalo. Ahora tienes una vida nueva, ¿no? Ahora tienes dinero, ahora tienes salud. No recibieron y se alejan. Eh, Había un pastor que estaba poniendo varios ejemplos que me parecieron interesantes. eh, Cómo el enemigo está tratando siempre de distraer y de envolver y de revolver tu mente. Eh, Ponía varios ejemplos. Dice, el diablo es capaz de crear milagros, ¿no? Y en ese sentido, cuando esa piedra, esa pedrada viene a la mente, ¿cuántas personas no se han perdido cuando se produce un milagro supuestamente por una imagen? No solo las personas que están alrededor, imagínate un niño, y es un caso grave, pero de un niño que estaba a punto de morir por cáncer, le ponen una imagen en el pecho y se sana. ¿Tú crees que esa familia, los amigos, los vecinos, no se pierdan por eso? Claro, claro, se pierden por eso. Se pierden por un efecto que ocasionó una imagen. El diablo puede producir milagros, ¿sabías? Y produce milagros engañosos. Todo milagro es simplemente una señal que debe apuntar a Cristo. Si un milagro no apunta a Cristo, mucho cuidado. Si un milagro fue producido por que le pusieron ramas de pirul y plumas de gallina negra, y etcétera, etcétera, o que la imagen, mucho cuidado. Pero ¿cuántas personas no se han perdido? ¿Sabes por qué? Porque la pedrada de la duda cayó en su pensamiento. Y su pensamiento no estaba lleno de la palabra, su pensamiento no estaba renovado a través de la palabra, su pensamiento no está lleno de la palabra. Eh, Permitimos que incluso basura limpia caiga en nuestra mente. Y se han perdido muchas personas. También otras se han perdido por malos ejemplos, ¿no? Porque un pastor cometió un error y se pierden muchos. Eh, Esto también es producto del enemigo. Producto del enemigo que el pastor fallara, pero también producto del enemigo que la persona se desilusionara pensando, mira, pastor, mira, pastor. Y él, y la que era la hermanita, tal, 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 se fue,
Y tal persona que tanto que oraba y que, pues sí, pero es que, de nuevo, nuestra lucha no es contra carne y sangre. No puedes poner tu confianza en una persona. No puedes poner tu confianza en un pastor. No pongas tu confianza en mí, por favor. No pongas tu confianza en mí. Tu confianza debe estar puesta y segura y firme solo en Cristo. Solo en Cristo y en su obra. Así es que la salvación en el presente es estar alertas, es cuidar tu salvación, porque la salvación en el presente a través de la palabra te libra del poder del pecado que hay en ti y en mí. ¿Por qué digo poder? Porque estamos en la carne y siempre va a haber una lucha. Y si nos descuidamos, la carne siempre te va a ganar. ¿Sabes por qué siempre te va a ganar? Por puras sumas y restas. Tú sales a la calle y no normalmente encuentras a alguien que diga, hermano, la Biblia dice que tú eres más que vencedor en Cristo Jesús. Digo, posiblemente algunos les toque, pero normalmente sales a la calle y se te cierra alguien y bueno, o te le cierras a alguien y te la recuerda, o sales y ves alguien, los hombres, ¿no? Una muchacha que iba muy bien arreglada para su trabajo, o las mujeres ven y salen y, bueno, no sé cuál es la tentación de la mujer, pero es imposible que vivamos esta vida en el presente sin agarrarnos de la palabra de Dios. El poder del pecado está siendo avivado todo el día, todo el tiempo, pero la salvación presente, la seguridad de que ya eres una persona nueva en Cristo, la seguridad de estudiar la palabra te va a dar poder para vencer esa tentación que va a llegar. No creas que no va a llegar, va a llegar porque ahí está. La salvación presente te va a dar identidad. Cuando buscas al Señor, empiezas a entender que tú eres un hijo de Dios y quieres vivir como un hijo de Dios. Empiezas a entender que Dios está en todas partes y no quieres fallarle porque ya comprendiste que Dios es omnipresente. Ya comprendiste que aunque te vayas al lugar más oscuro, aunque te vayas a la samba, a la zumba, a donde sea, al lugar más oscuro, no vas a poder esconderte de Dios, porque Dios está en todas partes. Dios es omnipresente. Cuando estudias la palabra, te das cuenta que a Dios no lo puedes engañar. O sea, a Dios no lo puedes engañar porque Dios es omnisciente. Él conoce todas las cosas, conoce tus pensamientos. El diablo no conoce tus pensamientos, ¿eh? Déjame decirte, o si pensabas. El diablo conoce tu historia y por tu historia sabe lo que te gusta. Así es que no sabe lo que estás pensando, pero te pone algo para que pienses en lo que él quiere que pienses. Dios no lo puedes engañar. Dios sí conoce tus pensamientos. Y a Dios sí le puedes decir, Señor, ayúdame en este momento que empecé a pensar algo que no está de acuerdo a tu palabra. Ayúdame a no tener esos recuerdos y voltean mi corazón y hacen mis emociones y me hacen anhelar o desear volver a ese pecado. Dios sí conoce tu mente. Dios sí conoce tus pensamientos. Y hay cosas que a veces empezamos a tener un mal pensamiento y no lo traemos cautivo a los pies del Señor. No lo tenemos cautivo. Dejamos simplemente que empiece a crecer y a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. Y cuando te das cuenta ya se convirtió en una acción. La salvación te da poder, te libra del poder del pecado. Dice en la palabra de Dios que en ese sentido de seguir buscando la palabra, Dios va a cumplir sus promesas. Efesios 1:6 dice que estando persuadidos, estando convencidos de que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. Confianzas como esas te ayudan a vivir esta vida, te ayudan a saber que el que comenzó a transformar tu corazón te va a llevar a un lugar en el que de pronto te das cuenta que ya no te atraen las cosas del mundo, que ya no te atraen, porque sigues pensando todo el tiempo en el Señor.
Entonces tienes una identidad diferente. Ya lees la palabra y te acuerdas que dice, por ejemplo, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Te convences de que Cristo ya vive en ti, te das cuenta ahora de que ya no quieres vivir lo de antes, ya te empiezas a sentir incómodo en ciertas pláticas, ya no quieres ver ciertas cosas, ciertas películas, empiezas a ver que Dios está transformando tu vida. A través de la palabra empiezas a ser consciente de estas cosas. Y vimos eso, bueno, Romanos 8:16 dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu de Dios le da testimonio, le avisa, lo conforta a tu espíritu de que eres un hijo de Dios. Es cuando empiezas a pensar, viene el Espíritu y te confronta, te dice, hey, no es así. Pero ya escuchas más la voz. Ya no se convierte en esa vocecita que antes oíamos. Hey, cuidado con esto, ¿no? Cuando tú estás buscando la palabra de Dios, ahora se convierte en una voz clara que te dice, hey, no pienses esto, no anheles esto, no hagas esto, no te juntes con esas personas, no vayas por este camino. Ya es, eh, en la salvación presente te va a salvar, te va a librar del poder de la tentación. Si te fijas como en la pasada ya me libró del pago, ya no tengo deuda con Dios, estoy en paz. En la presente me da fuerza para poder soportar y sobrepasar el pecado y la tendencia al pecado, el que quiere jalarme a cometer errores delante de Dios. Ahora, ya que estamos viviendo esta vida constantemente y que es una lucha y que por eso no te puedes dormir y que por eso tienes que traer tu armadura todo el tiempo, bueno, lo que nos da fuerzas para seguir luchando, para seguir en la batalla, es la esperanza final, que es la salvación futura. ¿Sabes cuál es la salvación futura? La que se va a cumplir el día que cierres tus oclayos, que cierres tus ojitos, que juegues los tenis, que estires la pata, que, bueno, todas esas definiciones, la salvación futura se va a cumplir en ese momento, cuando tu alma sale de este cuerpo, donde había tentación, donde había corrupción, y es llevada al cielo y es depositada en un cuerpo nuevo, donde ya no hay presencia de pecado. La salvación futura te libra de la presencia del pecado. Y eso es lo más hermoso. Esa es la esperanza que te permite luchar y seguir cuidando tu salvación presente y que te sigue insistiendo en buscar de Dios y buscar la palabra y vencer las luchas, porque en un día, tú y yo, todos los que hemos confiado en Cristo, vamos a salir de este cuerpo de tentación, dice la palabra de Dios, y entonces vamos a ser transformados a la imagen de Jesucristo, donde ya no habrá más pecado ni más dolor, donde ya no va a haber presencia de pecado. Y ahí es un momento increíblemente lleno de paz. Sabes, la Biblia dice que todos vamos a ser juzgados, todos. Eh, eh, el día que estemos delante del Señor, dice la palabra de Dios en Apocalipsis, que se va a abrir el libro de la vida y entonces se van a leer todas las obras, incluso de los que hemos aceptado a Cristo, de todos, de toda la humanidad. Y la evaluación de esas obras va a determinar el caso de un cristiano, de los que hemos recibido a Cristo, se van a leer todas nuestras obras y se van a leer de tal manera que todo eso se va a declarar es borrado por Cristo, por el sacrificio de nuestro Señor. Ahora, en ese momento que se lea todo eso, a mí me daba un gran temor. Es más, yo no quería llegar a ese lugar. Si eso significaba también un proceso para entrar al cielo, mucho tiempo me costó trabajo brincar esa valla, ese obstáculo que el diablo había puesto en mi mente, porque dije, a ver, espérame, ¿se va a leer delante de todos lo que he hecho en lo público y en lo secreto? No, no podría soportar que mis hijos, mi esposa, mis amigos escucharan lo que hice en secreto. Y bueno, no sé si tú, lo que pensaste en secreto, lo que dijiste en secreto. No sé si tú podrías soportar ahorita.
que se sacara una lista y se leyera públicamente todo lo que has pensado, todo lo que has dicho, todo lo que has hecho en secreto. Imagínate. Imagínate que ahorita se sacara una lista y dijera todo eso. No podríamos soportar. Yo no podría soportar, pero los demás tampoco. Si alguien oyera esto, a lo mejor no volvería a hablarme, o a lo mejor no volvería a hablarte, o a lo mejor, ¿no? Porque se escucha lo que hiciste o lo que pensaste. Esos pensamientos, ¿para qué te cuento? No se podría. Ahora, yo no podía llegar y aceptar que eso se tenía que leer para que yo pudiera entrar o tener la salvación completa. Decía, no, no, ya, ya, ahí ya perdí. Pero es precisamente las mentiras del diablo. Déjame decirte cuál es la verdad. La verdad es que dice que vamos a estar fuera de este cuerpo, donde ya no va a haber presencia de pecado. La presencia del pecado es lo que nos hace criticar, lo que nos hace espantarnos de lo que el otro hizo, lo que nos hace ver su pecado más grande que el mío. La presencia del pecado es lo que hace que veamos a otros diferentes y que veamos a otros por lo que hicieron, que esa corrupción que ha creado racismo, que ha creado clasismo, que ha creado todas esas cosas absurdas que en el mundo existen, no van a estar en ti ni en mí. Porque dice la palabra de Dios que en ese tiempo, en ese momento, vamos a ver las cosas como Dios las ve. Y Dios, cuando tú recibes a Cristo como tu Señor Salvador, Dios ya no te ve como pecador. Dios te ve limpio, santo, puro, digno, digno, tan limpio, tan santa, que quiere abrazarte. Dios el Todopoderoso, Dios el Santo, Dios todo justo, Dios todo limpio, quiere abrazarte, porque ya no te ve, ya no me ve sucio por el pecado. Esa imagen de que Dios ya no me rechaza por lo más oscuro que he pensado o que he hecho, alienta mi vida y alienta tu vida. Que Dios ya no te ve por lo que hiciste, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Imagínate que todos pensamos y nos veamos así. Ese es el cielo. Y por eso no hay competencia, no hay dolor, no hay tristeza, porque no hay crítica, no hay envidias, no hay maldad. La salvación en el futuro te libra de la presencia del pecado. Oh, qué hermoso será cuando lleguemos ahí. Esto es el casco de la salvación. El casco de la salvación en el pasado te libra de la deuda. La salvación en el presente te da fuerza para resistir el poder de la tentación. Y la salvación en el futuro nos libra de la presencia del pecado. Ya no va a haber más esta forma de pensar. Eso me imagino que a todos nos da esperanza. Eh, Ahora sí podemos hacer nuestro eh, el versículo Romanos 8, 38 y 39. Cuando tú entiendes estas cosas, este versículo se convierte en una verdad absoluta práctica. Cuando tú entiendes que la salvación te libra en el pasado, en el presente y en el futuro, te libra del pago, de la deuda, te da fuerza contra el poder del pecado y te libra en un tiempo futuro de la presencia del pecado, entonces Romanos 8, 38 y 39 te dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora sí tienes esa seguridad. Ahora sí entiendes que eso es una verdad en tu vida, porque estás aplicando el hecho de que la salvación presente la estás cuidando con temor y temblor a través de la renovación de tu mente, a través de vivir un cambio de vida. Eso es lo que está haciendo.
Entonces sí, antes bien, en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Cristo Jesús. Mis hermanos, el casco de la salvación, este elemento de la armadura, no es que sea el más importante, pero es el más notorio. Es el más notorio en el momento de la guerra. Como te digo, vas en moto, todos conocemos lo que es un casco, y no llevas un casco, cualquier golpe te va a hacer daño. Estás en la construcción, sobre todo ahora que se construyen edificios, se ponen cascos y es obligatorio porque una piedrita caída del 10º piso, por muy pequeña que sea, te va a abrir el foco. El casco es una protección todo el tiempo, cuando estás en actividad, cuando estás en acción, ¿verdad? Un jugador de fútbol americano, por ejemplo, se quita el casco cuando sale y se sienta a la banca después de la jugada y le dice el coach otra vez, vamos, otra vez entras. Lo primero que se pone es el casco. Imagínate, sería una locura, no sé si has visto un partido de fútbol americano que se meta sin casco. Casi todos van a decir, no, no, espérate, no, no, sin casco lo van a romper o sea, le van a, no, qué feo, ¿verdad? El casco es una de las partes activas constante que no puede faltar. No puede faltar. Las otras todas tienen su importancia, pero esta es muy delicada. Cuida tu mente, cuida tus pensamientos, cuida tu salvación. Mis hermanos, muchas gracias por su atención. Yo espero que si alguien tiene duda de su salvación, con esta explicación pueda entender que la salvación no se pierde, pero tampoco se gana. Solo se logra a través de recibir el sacrificio de Cristo, suficiente y único para el perdón de tus pecados. Ahí empieza la salvación y ahí empieza tu nueva vida, porque ahora es una nueva vida. Y aquel que comenzó la obra en ti la va a perfeccionar hasta el día en que tú te presentes delante de Dios. Mis hermanos, gracias. Tengan una buena tarde. Dios los bendiga. Los espero la semana que entra con este último elemento, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la espada, que es la palabra del Señor. Tengan cuidado porque agarrar una espada a veces es, si no la sabes manejar, te cortas tú mismo. Pero vamos a ver cómo nos enseña la palabra de Dios a usar la espada del Espíritu, que es la palabra. Nos vemos la semana que entra. Dios los bendiga. Que tengan un feliz domingo y una excelente semana. Me permiten orar por terminar. Gracias, Padre bendito. Te doy gracias por cada persona que escuchó, Señor, porque, Señor, borra lo que yo haya querido decir, pero, Señor, graba en el corazón de todos nosotros lo que tú nos dijiste, Señor. Somos dignos, somos santos por el sacrificio de la cruz, Señor. Y eso nos permite vivir con esperanza y con identidad, Señor. Ahora ya no soy como antes, ya no soy el de antes. Ahora soy un hijo de Cristo. Ahora soy alguien apartado por Él, Señor. Y quiero honrar ese, esa acción de que Dios me haya apartado. Señor, te pido que todos los que hemos conocido esto, sacrificio tuyo, este sacrificio vivo y santo, lo pongamos en práctica, Señor. De tal manera que tu Espíritu Santo pueda rodearnos, rodear a nuestras familias, bendice a cada persona, protege a cada familia, bendice su caminar, Señor, su entrar y su salir, su despertar, Padre bendito. Tú conoces que todos tenemos necesidades, Señor, pero tu palabra dice que busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas van a ser añadidas. Te doy gracias por cada familia, en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Nos vemos la semana que entra, si Dios lo permite.